Fuimos a la montaña con los jóvenes y hay muchos padres, no estoy mirando a nadie para que no diga el pastor lo dijo por mí, que esperan ver un cambio en su hijo. Que esperan, hermano, algo mágico, que el muchacho va a venir y va a ser súper obediente y va a decir, sí papá, mi cuarto está arreglado, mis calificaciones subieron, A+. Y como que fantaseamos, hermano, y lo religioso no se nos ha quitado, lo idólatra. Tal vez ya no tenemos santos ni adoramos esas cosas, pero a veces ponemos nuestra esperanza o practicamos cosas que vienen de la idolatría. Y no es así, en Dios no es así. En una ocasión me invitaron a una quinceañera para que exhortara a la quinceañera. Dele duro, pastor, me dijeron. Pobrecita, la agarré y le exhorté. Pero luego el Espíritu me reprende y dice, ahora exhórtalos a ellos, a los padres. Ya no les gustó, ya no me volvieron a invitar, no sé por qué. Pero hermano, la responsabilidad. El día de hoy, hermano, vamos a hablar de lo que realmente necesita mi hijo. ¿Qué realmente necesita mi hijo? Y voy a ser muy breve. Entonces, cuando estuvimos en la montaña, sus hijos aprendieron o les hablamos muchas cosas, ¿no? De cómo adorar a Dios, de tomar la decisión de seguir a Cristo y también la necesidad que ellos tienen del Padre Celestial. Nuestros hijos necesitan al Padre Celestial. Les hablamos de ser agradecidos. ¿Cuántos quieren que sus hijos sean agradecidos? Les hablé, hermano, de mi vida, cómo fue de niño. Fue una vida muy dura, muy difícil. Les hablé y sí estaban muy interesados. Y les hablemos, hermano, de ser agradecidos con lo que Dios da. Porque nosotros, como yo sé que muchos de ustedes pasaron lo mismo, mucha pobreza, mucha calamidad, mucha injusticia, y Dios lo sabe. Y yo crecí creyendo que mi problema había sido la pobreza, como muchos de nosotros. Creemos que en nuestra niñez el problema que tuvimos fue la pobreza, la escasez. Y nos propusimos ganar dinero. Cuando yo sea grande voy a prepararme, ganar dinero y tener lo que mi hijo no tuvo. O la falta de educación. Pero en realidad, hermano, el problema fue la falta de Dios. Sufrimos por la falta de Dios, porque nos faltó Dios, porque Dios no estuvo en nuestra vida, Dios no estuvo en nuestros abuelos, Dios no estuvo en nuestros padres, y ha venido, hermano, una reacción en cadena, y esa fue la calamidad más grande, el no conocer a Dios como Padre. Mi padre fue muy duro fue vivir con él, pero él se convirtió a Cristo, y él cuando hablaba, él lloraba y decía, ¿por qué no conocí a Cristo antes? ¿Por qué no conocí a Cristo cuando ustedes estaban pequeños? Hubiera sido diferente. Y él lloraba y lloraba y se arrepentía. Y ese fue el problema, la falta de Dios. Hablamos, hermano, de cómo Jesús entendió desde que era un adolescente que todo lo que había sucedido en su vida, que fue muy difícil, Dios lo había permitido para prepararlo para su llamado. Si hay alguien que sufrió, fue Jesús. Y eso no le impidió a llevar a cabo, hermano, el llamado de Dios. Por eso dice el libro de Hebreos que pongamos nuestra mirada, no en el predicador que cae, no en el pastor que hace malas cosas, no en los hermanos que andan en la carne y no hacen las cosas bien. No, dice que pongamos nuestra mirada en Jesús, no en las riquezas, no en la prosperidad, no el que nos vaya bien. Pongamos nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él miró, hermano, la diestra del Padre donde estaba su lugar. Él no miró lo vergonzoso de la cruz. Y nos dice que hagamos lo mismo. Entonces Dios permitió que Jesús sufriera. Esto es lo que hablamos con ellos. Por ejemplo, Jesús nació por voluntad del Padre Celestial. ¿Cuántos lo saben? Usted también. Dice que tenemos un sacerdote que no puede compadecerse de nuestras necesidades, que fue tentado en todo, pero sin pecar. Podemos confiar en Él. Entonces Jesús nació por voluntad del Padre, aunque su vida no fue fácil, pero Dios lo preparó para ese momento, para redimir a la humanidad.
Y Dios nos está preparando para hacer nuestra parte. Todo eso aprendieron sus hijos. Por ejemplo, miremos unos sufrimientos o unas ocasiones en que Jesús sufrió. Eso es lo que miramos. Jesús vivió en peligro de ser abortado junto con su madre. Para los que no saben la historia, la fornicación es un pecado capital en las leyes mosaicas. No es como hoy día. Hoy día la gente fornica a diestra, a siniestra. En aquel tiempo no. La muchacha que fornicaba moría apedreada por todo el pueblo. Y esta, la madre de Jesús, se dejó embarazar por Dios sin estar casada y corría el peligro de que fuera apedreada y Jesús dentro de ella iba a ser muerto también, porque ella iba a concebir al Hijo de Dios. Libro de Lucas 1:31, quiero ir rápido porque solo es el preámbulo. Un ángel entró a su habitación y le dijo: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Wow, qué bonita promesa, qué bonita profecía, pero lo que conlleva es peligro, es rechazo. Quiero que entienda lo que cuesta obedecer a Dios. Y Jesús desde el vientre, hermano, ya venía el peligro sobre él. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Hermanos, el adorar a Dios, el servir a Dios, el obedecer a Dios es muy peligroso. Y Jesús lo vivió. Estuvo expuesto a la muerte también. Cuando estaba a punto de nacer, hubo un censo, hermano, desde el emperador, diciendo que cada uno tenía que ir a ser censado a la casa de su padre. Entonces, los padres de Jesús, no biológicos, pero sí legales, tuvieron que ir a Belén, donde era José. Y se ve fácil, pero no es fácil. En aquel tiempo, hermano, no había jets privados, ni había todas esas cosas que usamos, la Expedia, el Google Fly Chips, ¿cómo dice? Cheap Flies. Fue los baratos, perdón, mi inglés no es tan bueno. No había nada de eso, comodidad. Hermano, los viajes eran difíciles. Jesús, hermano, tenía que ir en el vientre e iban, hermano, en peligros de ladrones, de ser secuestrados, de enfermarse, no hay muchas cosas. Pero la profecía decía que el Mesías tenía que nacer en Belén, lejos de donde ellos vivían. Está muy lejos, hermano. Belén, de la área donde vivían ellos. Cuando este emperador hizo este decreto, ellos tuvieron que ir lejos. Y eso es muy incómodo. Y eso es muy peligroso. Obedecer a Dios produce incomodidad. Tal vez se tenga que perder la serie de Netflix, la nueva, o la novela, o la Rosa de Guadalupe. Y todas esas cosas que nos tienen atados, que no nos permiten, hermano, servir a Dios. Es incómodo, es peligroso. Desde Judea hasta Belén, muy expuestos, llegan a Belén, y cuando llegan, como había mucha gente, no había hoteles. Los Airbnb estaban llenos. No había apartamentos de 3 habitaciones, cada uno con su baño. Si no, no voy, honey. Claro que sí, mi amor. Y todas esas cosas que la vida cada día es más cómoda y nos hacen más, no quiero decirlo, más inútiles. El drive-thru, las cosas cómodas, sofisticadas, no me malentiendan, no es malo, pero sí es malo cuando perdemos la visión de Dios. Al ratito le van a vender la comida masticada, ya. Pase aquí al drive-thru con su comida, ya no tiene que masticar, no tiene que hacer señas. No, ya nomás se la pasa ya. Guácatela, ¿va?
Lucas 2:7, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Quiero que entienda todas estas calamidades que pasó Jesús. Todo este rechazo nació en un pesebre. No es el pesebre bonito que ponemos acá en Navidad, así adornadito con luces. No, hermano, era un lugar, un chiquero donde los animales comen. Estaba sucio, lleno de bacterias, mucho peligro. No crea que el rechazo comenzó ahora. Jesús pasó todo este rechazo. También pasó el peligro, hermano, de ser asesinado, porque cuando era un bebé, como todos saben la historia, vino una orden, un decreto por Herodes, el rey, para matar a todos los menores de 2 años en Belén. Ay, qué feo. Ay, qué horrible, pastor. Pero usted sabe que hoy mismo hay un decreto para matar a sus hijos en las escuelas. Usted sabe que hay un decreto que si esta mujer gana, Kamala Harris, ella ya dijo: voy a hacer legal el aborto en todo Estados Unidos. Voy a matar los bebés. No de 2 años, desde el vientre. Drogas, marihuana legal, en gomas, en pastillas. La pornografía está en el teléfono de sus hijos a los 3 años. Es el mismo decreto. Jesús pasó por todo esto. ¿Cuántos entienden? No se duerma. Mateo 2:16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Hay un decreto del rey para matar a los niños, a sus hijos. Usted no puede sentarse a ver la televisión y despreocuparse. Usted no puede hacer como que nada pasa, hermano. No puede ser así. Entonces Dios tuvo que huir, tuvo que llevarlos a otro país. Jesús también experimentó el dolor de ser migrante. Yo les dije algo a los jóvenes, muy duro. Les dije: ustedes no son gringos. No son gringos. No se crean gringos. No son gringos. Ustedes son hispanos, mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, ecuatorianos, no sé. Pero queremos como adaptarnos a una cultura que no es nuestra. No me malentienda. No le digo que viole las leyes. No. Le estoy diciendo que no olvide quién es usted. No olvide sus raíces, su etnia, de dónde vienen sus padres. Jesús experimentó esto y no se avergonzó. La familia tuvo que huir a Egipto, a una tierra extraña. Él vivió, hermano, el peso de ser migrante. A veces nos queremos hacer como los gringos. Sí, que cierren la frontera y que corran a todos los ilegales. Sí, pero ¿y cuando usted era ilegal? Ay, no, una chancecita más, Señor. Lo que quiero que me entienda, hermano, cómo somos transformados de una mala manera y perdemos la noción de cómo son las cosas. Mateo 2:13. Después que partieron ellos, he aquí el ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Quieren matar a Jesús. Quieren matarte a tus hijos. El ladrón vino a robar, matar y destruir. No podemos dormirnos. Entonces Jesús pasó todas estas calamidades y después que murió Herodes, regresaron de Egipto. El Señor le dijo: ahora sí, regrésate a tu tierra. ¿Cuántos están dispuestos a regresarse a su tierra? ¿Cuántos quieren devolverse a Guatemala? No está hablando de eso, hermano. Regrésate a tu tierra, regrésate a Jerusalén. Regrésate a Tierra Santa, regresa a Dios, regresa a tus principios, regresa a tu fe, regresa a tu primer amor, regresa a la visión original por la cual viniste a Cristo, hermano, por la cual Dios te trajo a este país. No te trajo a ganar dinero, te trajo para que conocieras a Cristo. Y los manda a traer. Y cuando regresaron les dio miedo regresar a Belén y se quedaron en Nazaret. Nazaret, hermano, no era un buen barrio. Es que, honey, ya ganamos más. He estado pensando que Beverly Hills no es un mal lugar para vivir.
No me malentienda. No es malo superarse. No es malo buscar las cosas mejores. Lo malo es dejar a Dios. Lo malo es dejar el propósito de Dios por las cosas materiales. Mateo 2:23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. Diga conmigo, Nazaret. ¿Y dónde queda Nazaret? ¿Sabe usted? No era un pueblo insignificante, ni en el mapa existía. En Nazaret no había nada. En Nazaret no había famosos. En Nazaret, hermano, no había escuelas. No había nada. No había universidades famosas, ni cines de cuarto G, ¿cómo se llama? Cuarta dimensión. Una vez me llevaron a un cine a ver una película, unos sillones que se reclinan así, hasta le dan cena, y al minuto me quedé dormido. No hay nada de película. Está tan cómodo el sillón que dije, ay, mala idea. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros, pastor, o con nuestros hijos? Que la familia fue clave para la victoria de Jesús. Así como usted es clave para la victoria de sus hijos. ¿Cuántos entienden lo que le estoy diciendo? La familia es clave. Y es lo que tenemos que entender nosotros como padres y tutores. No es que mandamos al niño al retiro y esperamos que venga transformado y usted sigue igual. Y seguimos igual de arrogantes. Seguimos igual, hermano. Perdóneme, tápese los oídos. En la misma mediocridad, en la misma flojera, en la misma desidia, en la misma pasividad. Y eso no va a funcionar. ¿Por qué? Porque nuestros hijos son prestados. No son suyos. Dios se los dio, se los puso en sus manos para que usted los guiara hacia Él. Y Dios le va a pedir cuentas por sus hijos. Dios nos los dio para encaminarlos a su propósito y no alejarlos de Él. Salmo 127:3 dice: he aquí herencia de Jehová son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre. ¿Ya me está entendiendo? Entonces no le eche la responsabilidad a los niños. Siempre, hermano, detrás de un hombre de Dios exitoso, de un hombre, de un héroe de la fe, hubo una familia, hubo una madre, hubo un padre, hubo alguien que lo sostuvo, que lo levantó, que lo instruyó. Pero si esas personas no hacen su parte, si nosotros no hacemos nuestra parte, entonces no va a funcionar. El éxito de Isaac fue Sara, su madre. ¿Sabe que Isaac tuvo un hermano mayor llamado Ismael, que era hijo de una criada? Iban a compartir la herencia. Y su madre Sara le dijo a Abraham, Abraham, y se puso la mano en la cintura, o se va la criada con su hijo, o me voy yo con el otro. Y Abraham se enojó. ¿Qué te pasa, mujer? Y Dios le dijo, hazle caso a tu mujer. Lo noqueó y tuvo que despedir a Ismael. Pero si Sara no se levanta a echar a la criada y a su hijo, los planes de Dios se arruinan. Hermano, es responsabilidad de los padres levantarse y defender la herencia de sus hijos, levantarse y pararse delante de Dios y defender las promesas que Dios tiene para sus hijos. Yo me hubiera alegrado, pero pues yo, La victoria de Jacob fue Rebeca, su madre. Cuando Isaac, ya ciego, prematuro, anciano prematuro, iba a bendecir al profano, se levantó Rebeca y le dijo a Jacob, no hijo, haz lo que te digo, tráeme unos cabritos y vamos a recibir tu bendición, vamos a recibir la herencia. Aunque tu padre ciego se la quiere dar a alguien más, yo la voy a ganar para ti. Hermano, la herencia de sus hijos se la quiere llevar el mundo, se la está robando Satanás, se la está robando las tinieblas. La herencia de sus hijos, los cuales son de Dios, por nuestra pasividad, por nuestra falta de entrega.
No hablemos de Moisés, que también cuando nació había un decreto que todos los varones fueran tirados al río. Ay, qué feo decreto. Hoy día está ese decreto. Hoy día está ese decreto. Satanás quiere matar a los varones. A los niños los hace niñas. Y a las niñas las quiere hacer niños, pero no pueden ser. Está matando a los hombres, está matando a la hombría, está matando a los varones. Es el mismo decreto, pero gracias a Dios que Moisés tuvo una madre Jocabed, que Moisés tuvo una familia que lo protegió, lo resguardó ante la amenaza del faraón. Hermano, quiero que entienda, el éxito de los hijos no viene solo. Hay que trabajar, hay que levantarse, hay que defenderlos, hay que dejar, hermano, todo aquello que nos distrae. Esto es importante. Quiero que entienda. Un ángel se le apareció a María para decirle: ¿sabes qué? Tú vas a ser usada para traer a esta tierra al Hijo de Dios. ¿A cuántos se les ha aparecido un ángel? Todo esto estaba en la profecía. Pero habían pasado como 12 años donde Jesús era un preadolescente, así como los suyos, que envió a la montaña. Y tenían que ir cada año a Jerusalén a presentar el sacrificio que ordenaba la ley. Y cuando llegaron a Jerusalén y Jesús entró en el templo, descubrió su identidad. Entendió que Dios era su Padre. Entendió para qué había nacido. Y quiero decirle que sus hijos, tarde o temprano, van a entender que son hijos de Dios, que Dios es su Padre. Pero es necesario que nosotros les ayudemos. Jesús entra en el templo y queda maravillado. Jesús decide honrar aquel al que pertenecía, a su Padre Celestial. No les estorbe, no les sea tropiezo a sus hijos. Hermano, no piense por ellos. No los envuelva en sus issues. En español, ¿cómo se dice? En sus complejos, en sus traumas. Nosotros fuimos heridos, lastimados, nos fue muy mal en nuestra niñez, sufrimos mucho de muchas formas y creemos que ellos están en la misma situación. Ellos no están en la misma situación. Ellos están limpios, ellos tienen fe, ellos se entregan de verdad, ellos están dispuestos a honrar a Dios. Jesús estaba dispuesto a honrar al Padre porque sabía que Él pertenecía, pero la familia se enojó. ¿Cuánto cuesta el campamento? ¿220? ¡Ah! ¿Cuánto le costó el boleto de fútbol? No me malentienda. Yo he pagado para la liga de fútbol de mi hijo. No malentienda. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de extremos. Pero a veces invertimos en nuestros hijos de muchas maneras. Pero lo que es de Dios nos cuesta. Lo que se trata de Dios, lo que se trata de la eternidad, como que hay un cierto rechazo. La familia se enoja, sus padres se enojan porque no entendían que Jesús es el Mesías. La pregunta es, hermano, ¿entiende usted quiénes son sus hijos? ¿O los va a arrastrar a su calamidad? ¿O los va a arrastrar a sus complejos, a sus traumas? Ay, que ellos no pasen lo que yo pasé. No van a pasar lo que tú pasaste, porque ellos tienen un Padre Celestial. ¿Cuántos entienden? No les digo, hermano, para acusarlo muchas veces sin darnos cuenta. Hacemos las cosas. Dice que la familia de Jesús comenzaron a caminar sin Jesús. Dice que llegaron a Jerusalén y salió la campaña, la compañía, que eran bastante gente, se cuidaban entre ellos porque había mucho peligro, asaltos y todo eso. Entonces iba un grupo grande que se cuidaban entre ellos y al día y medio se dieron cuenta que Jesús no iba ahí. Hermanos, sin Dios no nos va a ir bien. Sin Dios no le va a ir bien a sus hijos. Es imposible. Es como bañarse sin mojarse. Lavado en seco, yo no sé cómo será eso.
No es posible vivir sin Dios. No es posible apartarnos de Dios. ¿Cuántos entienden lo que les digo? Después, hermano, tuvieron que volver a Jerusalén a buscar a Jesús, al lugar donde lo perdieron. Te hago una pregunta: ¿dónde perdiste a Jesús? No mire así. ¿Dónde lo perdiste? ¿O no te has dado cuenta que lo perdiste? ¿Dónde perdiste a Jesús? ¿Dónde te diste cuenta que vas caminando solo? Que vas caminando sin Él. Dice que ellos se dieron cuenta, vuelven a Jerusalén. Porque hay que volver a Jerusalén, hay que volver al primer amor, hay que volver, hermano, hay que dejar la tibieza. Eso es lo que el enemigo quiere, entibiecernos, ni bueno ni malo, ahí más o menos. Esa se llama apostasía. Es un estatus muy peligroso, porque Jesús le dice a la iglesia, la Odisea: ojalá fueres fría o caliente, pero eres tibia. Ellos perdieron a Jesús y enojados. Lucas 2:44, no empiezo a predicar, Dios lo guarde. Y pensando que estaba entre la compañía, como mucha gente piensa, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes, entre los conocidos, pero no le hallaron. Ya sea una carnita asada con la familia, me vas a sentir bien. No le vas a sentir bien. Con mis amigos, 3 partidos de fútbol, esto, aquello, 7 series de Netflix. No le va a hacer sentir bien. Dice que ellos le buscaron entre parientes y conocidos, pero como no le hallaron, tuvieron que volver a Jerusalén buscándole. Hermano, en esta noche yo lo invito a que vuelva a Dios, a que vuelva a Jerusalén, a que vuelva al principio, a que vuelva al primer amor. Una vez se perdieron unos alpinistas en un bosque, en un campo muy grande. No sabían a dónde ir, entre las montañas. Y llegaron a la casa de información, a la caseta, y le dijeron al guía: queremos ir a este lugar, desde donde estamos. Y el guía les dijo: no se puede. Tienen que volver al lugar donde empezaron. No, pero queremos rectificar el viaje y queremos llegar de aquí a donde vamos. No se puede. La única manera de llegar a donde quieren llegar es que se regresen al punto de partida y ahí comenzar de nuevo por otro lado. Es la única forma. Es volver a Jerusalén, es volver a Dios. No me mire así, que me da miedo. Tiene que volver a la oración, porque ya no ora. Ya no ora. No ora. ¿Cómo está su vida de oración? ¿Cómo está su Biblia en la lectura? ¿Cómo está su Biblia su vida en la comunión con Dios? Obviamente está seca. ¿Por qué? Porque se ve, se siente. Tuvieron que volver buscándole. Y aconteció que 3 días, diga conmigo 3 días. Diga 3 días. Más fuerte. Después le hallaron en el templo. ¿En dónde? ¿En dónde? No se oye. ¿Dónde? En el templo, porque Jesús se encuentra en el templo, no se encuentra en ningún otro lugar, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia, de sus respuestas. ¿Ha escuchado usted a sus hijos últimamente? ¿O no le importa? ¿O nomás les da de comer y ahí? ¿Ha visto lo que tienen ellos de Dios? ¿Ha visto su potencial? ¿Se da cuenta que ellos no son como usted? Que ellos no están heridos, que ellos no están hechos pedazos, que ellos están puros, están sanos y su fe es genuina, su fe es verdadera. ¿Se ha fijado eso? Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde lo hemos buscado con angustia? ¿Dónde? ¿Dónde?
Y cuando le encontraron, hermanos, se enojaron, lo regañaron, porque no entendían quién era él. Que su hijo, diga conmigo, mi hijo, diga mi hija, tiene necesidad de Dios. Pero ellos por sus cosas se los impedían. No le estorbes a tus hijos. No los metas en tu molde. Ellos no son tú. Ellos son de Dios. Lucas 2:49. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ya se te olvidó, María. Ya se te olvidó lo que pasaste. Ya se te olvidó que el ángel te habló. Ya se te olvidó que huiste a Egipto. Ya se te olvidó que hay un decreto para matarme. Ya se te olvidó todo el sufrimiento. Pero muchas veces tenemos miedo a sufrir, tenemos miedo a invertir, tenemos miedo a ser traicionados, tenemos miedo a ser golpeados y mejor nos escondemos y estorbamos a Dios, el proceso de Dios. ¿Cuántos entienden lo que les digo? En los negocios de mi padre, negocios en griego, mará, significa mercado, comercio, artículos de intercambio, mercancías, pero no es ese negocio el que Jesús está diciendo. A lo que Jesús se refiere es otro tipo de negocio, avidá, que significa obrar, trabajar, llevar a cabo una acción, construir, edificar, hacer una obra como Dios manda. ¿Cuántos me entienden? Lo que nuestros hijos necesitan no es dinero. Una buena herencia le voy a dejar. Después van a andar peleándose por ella. No es nada secular, tampoco es un título universitario. No me malentienda. Mis hijos han estudiado, están estudiando. No estoy hablando de eso. Pero no es eso lo que ellos necesitan. ¿Cuántos entienden lo que les digo? Lo que necesitan ellos es la paternidad de Dios. Lo que necesitan es conocer a Dios como Padre. Estar en sus negocios, en los negocios del Padre, es trabajar en la iglesia. Es que mi hijo trabaja en el McDonald's, que trabaje en la iglesia. Es que yo trabajaba en FedEx. Que trabaje en la iglesia. No hay mejor trabajo, hermano, que trabajar en la casa de Dios. No le estoy diciendo que no trabaje fuera, que no logre ciertas cosas, pero sí le estoy diciendo que no descuide los negocios del Padre. Lo que nuestros hijos necesitan es ser guiados a servir a Dios. ¿Cuántos entienden lo que les digo? Es a trabajar en la iglesia, a trabajar duro para Dios. Es conocer la palabra de Dios, aprender a orar, a compartir el mensaje de salvación. Que reciban a Dios como su Padre. Si le tienen miedo a usted, cuando usted no los vea, van a hacer lo que quieren. Pero cuando respetan y honran y conocen a Dios como Padre, todo, hermano, se calma. ¿Cuántos entienden lo que les digo? Es bonito compartir con los familiares. Es que ya dejaste la familia. ¿Qué familia? Los amigos. ¿Qué amigos? ¿Qué tal que su hijo agarra su Xbox, que le costó como $500, y lo tira a la basura? ¿Qué haría usted? ¿Qué tal que su hijo le dice: pa, mamá, voy a dejar la escuela de medicina y me voy a meter a la escuela del ministerio? ¿Qué haría usted? Ay, no, hijo, ahí no hay dinero. ¿Qué haría usted si su hijo deja todo para servir a Cristo? Qué buenos los logros académicos. Felicidades, es una satisfacción, pero no se compara con la satisfacción de agradar al Dios de los cielos, de agradar a mi Padre Celestial.
Qué bonito que su hijo sea un futbolista, un deportista, un atleta. ¡Wow! Que gane 20 medallas en las Olimpiadas. ¡Wow! Que gane la Copa del Mundo. ¡Wow! Pero no se compara, hermano, con que su hijo conozca y sirva al Dios de los cielos, al Dios eterno, al Padre celestial. Qué precioso que nuestros hijos sean excelentes estudiantes, profesionales. Ya termino con esto. Que ellos obtengan lo que nosotros no tuvimos. Qué gran error. Lo que no tuvimos fue a Dios. Por eso nos fue tan mal. Y si de verdad usted quiere que sus hijos tengan lo que usted no tuvo, llévelos a Cristo, hágales ver la prioridad, el servir a Dios, el entregarse a Dios, que honren a Dios. ¿Cuántos entienden? Nuestros hijos necesitan estar en los negocios de su padre, porque es Dios quien los va a levantar, es Dios quien nos va a ayudar, es Dios quien nos va a proteger, es de Dios de quien dependen, no del sistema, no del título universitario, no de tantas cosas que no son malas, pero sí nos distraen. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que el plan de Dios se cumpla en sus hijos? No es mandarlos a un retiro y sentarnos a esperar que sean transformados y sean como robots obedientes y no se quejen de nada. Y que arreglen su cuarto. Hay algo más, hermanos, donde estamos fallando. Y es que no estamos sembrando, invirtiendo en la verdadera tierra, en la tierra que vale la pena, por la cual Dios nos va a pedir cuentas por sus hijos. ¿Qué hiciste con los talentos que te di? Los trabajé y te tengo 5 más. Me diste 5, aquí tienes 5. Bien, siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. ¿Qué hiciste con los 2 talentos? Los trabajé. No era tan bueno como aquel de la mega, pero los trabajé. Y tienes 2 más. Bien, siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Pero al que le dio 1, con cara de vergüenza. Tu jefe secular puede estar muy feliz contigo porque eres un excelente trabajador, qué bueno. Pero hay un rostro mucho más hermoso que tu jefe secular. Podemos obtener muchas cosas o buscar para nuestros hijos muchas cosas, pero este que le dio 1 con cara de vergüenza no se atrevía a mirarlo porque sabía que la regó y le dijo: Señor, tuve miedo. ¿Miedo de qué? ¿Miedo de qué? Hermano, ¿cuál es el miedo? Así, de tú a tú. ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué tiene miedo entregarse a Dios? ¿Por qué tiene miedo? Yo he visto gente que se casa a la ligera, se conocen 2, 3 semanas, luego se casan. Y eso es más riesgoso que otra cosa. Y se atreven. ¿Por qué no nos atrevemos, hermano, a hacer lo que tenemos que hacer? Yo he visto gente que compra carros a 15 años. He visto, hermano, muchos compromisos que hacemos, pero el verdadero compromiso, el que vale la pena, el eterno, lo dejamos a un lado. ¿Qué hiciste con el talento que te di? Tuve miedo y lo escondí. ¿Dónde lo escondiste? Bajo tierra. ¿De dónde saliste?
Porque Dios nos sacó de la tierra. ¿Lo devolviste a la tierra? Perdió la visión, perdió la esencia, perdió el sentido, se alucinó con los placeres de esta vida. Lo escondí, tuve miedo porque eres hombre que cosechas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste, y mejor lo escondí. Y le dijo: siervo malo y negligente, si tú sabías que cosecho donde no sembré, imagínate donde sí sembré. Imagínate que se te sembré a tus hijos. Pastor, ya la regué con mis hijos, ya crecieron tan grandes. Vienen los nietos, y si no, por los bisnietos. Pero siempre es tiempo de rectificar y sembrar. Póngase de pie. No sabes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Papá, mamá, abuelo, abuela, mentor, no sabes que necesito estar en los negocios de mi Padre. Qué bueno el club de fútbol que me conseguiste, qué bueno la universidad que me metiste, qué bueno todas esas cosas que haces por mí, comprarme la mejor ropa, los mejores tenis para que yo tenga lo que no tuviste. Qué bueno, padre, madre, mentor. Pero lo que yo más necesito es estar en la casa de mi Padre y servirle y amarle y adorarle. Escúchame bien, esa es la mejor y más grande herencia que tú le puedes dar. Pero no es solo llevarlos ahí, mandarlos, hay que llevarlos. Y para eso tú tienes que encaminarte primero para guiarlos a la casa del Padre, donde hay abundancia de pan. Levanta tus manos. Cuando el hijo pródigo reaccionó y dijo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi Padre que tienen abundancia de pan? Y yo aquí muriendo de hambre. Yo necesito ir a mi Padre. Yo necesito ir a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Padre, no he hecho bien las cosas. Padre, no soy digno de ser tu hijo. Padre, ayúdame.